Dice, instruye al niño en su camino. Escuche lo que dice, su camino. Vamos a suponer que los padres ya tomaron la decisión de instruir a sus hijos. Lo primero que deben de entender los padres es que cada niño o cada hijo tiene diferente personalidad. Y lo que quiere decir este versículo es que de acuerdo a la personalidad de tu hijo es como tienes que instruirlo. Las enseñanzas de los hijos van en relación a su carácter. Si tú tienes 3 niños en casa, tú debes entender que Dios nos hizo diferentes y que cada niño o niña que tienes en casa tiene diferente personalidad, diferente manera de expresarse, diferente manera de conducirse. Puedes tener un hijo de 4 años con un carácter fuerte y su hermanito de 3 años tener un carácter mucho más fuerte que el de 4 años. Puedes tener a tu hijo de 5 años, que es el mayor, con un carácter más débil. ¿De qué va a depender la instrucción de tus hijos? Del carácter de cada uno de ellos. Así que aquí depende de la sabiduría de los padres, de cómo van a instruir a sus hijos de acuerdo a su carácter. Esto es lo que significa el texto bíblico. Cualquier cosa que tú quieras instruir, tienes que tomar en cuenta la personalidad de tu hijo. Hay ocasiones en donde tú vas a tener que ejercer más presión con tu hijo, el más fuerte de carácter. Pero con el que es más débil, tú tienes que ser más condescendiente. ¿Por qué razón? Porque tu hijo de carácter fuerte tiene que ser quebrantado con una disciplina más fuerte que aquel que tiene un carácter más débil. Si tú decides instruir a tus hijos de la misma manera, tú corres el peligro de que cada uno de ellos quede marcado de por vida. Eso les va a afectar en su vida. Tu hijo de carácter débil va a ver la disciplina como un maltrato y un castigo que tú le diste toda la vida. Por eso es importante que el padre o la madre tengan la sabiduría de Dios para saber el carácter de sus hijos. Hay hijos que son más cariñosos que otros. Hay hijos que pueden ser más sensibles que otros. Tú tienes que instruirlos de acuerdo a su sensibilidad, a su afecto, a la manera en cómo ellos expresan su afecto. Por eso dice aquí que cuando un padre o una madre decide instruir a sus hijos de acuerdo al carácter de sus hijos, dice aquí que cuando fueren viejos no se apartarán de esa instrucción, de ese camino, es decir, de esa instrucción. Este versículo, si lo aplicamos a la palabra de Dios, funciona. Tú tienes que tener la sabiduría de Dios para instruir a tus hijos de acuerdo a como tú sabes que el Espíritu Santo te dice que debes instruirlos, aún con respecto a la palabra de Dios. Usted no puede agarrar la Biblia y enseñarle de la misma manera a sus 3 hijos o a sus 4 hijos. Dependiendo de cómo son ellos en su carácter, tú vas a llevarlos por la palabra de Dios. La historia de Jonás, la historia de David y Goliat pueden ser para uno de tus hijos más importantes que para otro de tus hijos. Quizá tu otro hijo es de carácter más fuerte y él necesita otra historia bíblica. Usted tiene que pedirle a Dios la sabiduría, porque de esa manera usted va a poder hacer que la enseñanza que le está dando a sus hijos permanezca aún de viejos.
Y esto también nos ayuda a entender que todo lo que se enseña cuando somos niños, si se enseña bien, no se olvida jamás. Creo que esta es una de las verdades más poderosas. Vaya a Lucas capítulo 1. Creo que si usted no aprovecha bien la niñez de sus hijos, usted lo va a lamentar. Si usted no decide hacer algo para instruir a sus hijos, y especialmente no hay camino más maravilloso que el camino de Dios, si usted no decide hacerlo mientras sus hijos son niños, usted lo va a lamentar. Yo no sé cómo dicen los padres amar a sus hijos. Y no les importa instruirlos en las cosas de Dios, ahora que son niños. Yo no puedo concebir, se lo digo con todo mi corazón, escúcheme, hablo de cristianos, no hablo de papás sin Dios, porque los padres sin Dios ni por aquí en su cabecita tienen el deseo de instruir a sus hijos, salvo por causa de la religión. Los preparan para su primera comunión, para su confirmación, por causa de la religión. Pero como eso es religión, no surte efecto, no trasciende, porque eso es religión. Pero hablando de padres cristianos, yo no puedo entender cómo los padres cristianos dicen que no necesitan apretarle el paso antes de que sus hijos dejen de ser niños. Tus hijos ya van a cumplir 10 años. ¿Qué saben de Dios? ¿Ya se bautizaron? Si ya se bautizaron, es muy seguro que ya conocieron a Jesús. ¿Cómo puede ser que tus hijos vayan a cumplir 12 años y todavía no se sabe ningún versículo bíblico? Y usted tiene 5 años de cristiano. Tus hijos conocieron a Jesús a los 7, más bien se acercaron a escuchar de Dios a los 7 años. Ahora tiene 12 tu hijo mayor y nada de nada. Estás perdiendo la oportunidad de que ellos queden marcados de por vida y que cuando lleguen a ser viejos sepan quién es Dios, conozcan a Jesús. Usted no puede perder esa oportunidad tan grande que Dios dice que lo que se queda grabado en la niñez no se olvida jamás. Lucas el capítulo 2. Usted conoce la historia de nuestro Salvador cuando era niño. Nuestro Salvador tuvo papá y mamá. ¿Quién cree usted que se encargaron de instruirlo? ¿Usted cree que Dios enviaba un ángel para darle a conocer las escrituras al niño Jesús? ¿Quién cree usted que lo hacía? Sus papás. Sí, Jesús es Dios, pero Él tuvo que someterse a los seres humanos. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó forma de humano y se tuvo que someter a padres humanos. ¿Usted cree que nuestro Padre Celestial no escogió el matrimonio correcto? Sí. Iba a venir al mundo. Dios se iba a introducir al mundo. Tenía que escoger los padres más idóneos para que el niño Jesús pudiera aprender desde niño la palabra de Dios.
Por eso comencé diciéndole en Proverbios 22:6 que lo más importante es primeramente los padres. Una mujer preguntó a un pastor: pastor, ¿a qué edad debo de comenzar a instruir a mis hijos? Y el pastor le respondió: 20 años antes de que nazcan. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros que tienen que ser instruidos, ¿quiénes son? Los padres. Notemos el matrimonio formado por José y María, padres del niño Jesús. Ellos fueron los que instruyeron a su hijo en los primeros pasos. Para no tardarme, le resumo algunos eventos especiales en la vida del niño Jesús. Es nuestro modelo a seguir. Primero, vino un ángel a María. La Biblia dice que María era una jovencita aproximadamente de 17 a 18 años. Y cuando esta jovencita fue visitada por un ángel para comunicarle que ella sería la escogida por donde vendría el Salvador del mundo, ella primeramente se asombró. ¿Cómo será eso si no conozco varón? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá a ti y hará sombra sobre ti, y el niño que nacerá será llamado Santo, Hijo del Altísimo. ¿Sabe qué dijo la jovencita de 17 años? Hágase conmigo como tú quieras. Cúmplase tu palabra sobre mí. Era una joven que realmente tenía la fe en Dios, y ella sabía que la visita del ángel era la comunicación que no tenía ella que despreciar. Simplemente dijo: hágase con su sierva como mejor pareciere. Esto nos habla de una mujer dócil, humilde, y que no le importó lo que pudieran decir sus amigas y la comunidad. Porque imagínese usted cuando ella comenzara a notarse que estaba embarazada. Ella hubiera dicho: no, ¿qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a pensar mis padres? Que soy una mujer cualquiera. Sin embargo, María permitió ser la madre del Señor Jesús. Y escuche esto: cuando ya todos sabían que estaba embarazada y comenzó el escándalo, dice la Biblia, eso está desde Lucas 2, usted lea la historia en su casa, se lo estoy resumiendo. Dice la Biblia que su esposo, todavía ni se casaban, pero así se les llamaba, ya la había desposado. José era un hombre de mayor edad, algunos dicen que él ya tenía como 30 años. Entonces, José descubrió que María estaba encinta y quiso dejarla. Él sí pensó muy mal. Él dijo: no es posible, todavía no tenemos relaciones, ni me la ha llevado a la casa, todavía está viviendo. Porque ser desposada significaba que el varón había venido a pedirla y ya los padres habían acordado la boda. El hombre se iba y trabajaba por un año, levantando la casa, preparando las tierras, criando animales, todo lo necesario para la nueva familia. Entonces el varón regresaba al año y entonces comenzaba la boda que duraba 7 días. Ahora sí, en esos 7 días
el hombre consumaba el pacto casándose y teniendo relaciones sexuales con su desposada. Así que José iba quizá a 4 a 5 meses cuando se entera de que María estaba embarazada. ¿Qué dijo entonces José? Pues la voy a dejar, pero secretamente, porque él era un caballero. Él no quería difamarla. Esto nos habla de un hombre que realmente era un hombre hecho y derecho, cabal, no un patán. Note cómo Dios escogió a buenos padres. José, antes de sentirse más preocupado, recibió la visita de un ángel. Fíjese que el ángel le dijo: no la dejes, no la abandones, porque el santo niño que está en su vientre es hijo del Altísimo. No lo dejes. Y la Biblia dice que entonces José recogió a su mujer, no importando las burlas, las críticas y todo lo que decían acerca de María y de él. Pobre tonto, ¿cómo te vas a casar con esa mujer? ¿Cómo es que te la vas a llevar si ya está embarazada? Eres un tonto, quizás se metió con otro hombre y mira nada más, tú vas a pagar los platos rotos, eres un hombre tonto. Era un hombre de Dios, respetuoso y obediente, porque cuando el ángel le dijo: toma a tu mujer y vete con ella, porque van a matar a los niños. Fíjese usted que cuando nació el bebito, el niño Jesús, José tuvo que salir con su mujer a Egipto. Ahora sí, Lucas el capítulo 2. Versículo 21. Dice: cuando cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. La ley decía que los niños se tenían que circuncidar a los 8 días. Eso decía la ley de Dios. ¿Lo cumplió José y María? Sí. ¿Cómo esos padres iban a instruir al niño Jesús en el camino de Dios si ellos no obedecían la ley de Dios? Es una tontería. ¿Cómo se te ocurre decirle a tu hijo que apague su celular porque lleva 2 horas mirando videos? Y tú cada vez que llegas y te sientas en el sofá o estás comiendo tienes el teléfono celular, papá. ¿Cómo se te ocurre decirle a tu hijo: cuida tus ojos, no te lastimes tus ojos, si tú te los lastimas también? Y lo peor, pierdes el tiempo. ¿Cómo se te ocurre decirle a tu hijo que lea la Biblia si tú no la lees? ¿Cómo vas a instruirlo en los 10 mandamientos si tú no te lo sabes? Así no es. Los que instruyen deben ser los primeros instruidos. Si no, ¿qué vas a instruir? Dice aquí: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Para presentarle. ¿Ya presentaste a tu hijo? Por cierto, ya sabe usted qué día se van a presentar a los hijos, pero el que los va a presentar, sea el tutor, sea el abuelito, la abuelita, debe ser una persona que se congrega con frecuencia y debes estar bautizado o bautizada. Eres la abuelita que trae a los nietos porque tus hijos o tu hijo, que es el padre de tus nietos, le importa un comino acercarlos a Dios. Está bien,
Tú eres la abuelita, entonces te vas a comprometer a traerlos, salvo que tu hijo, sus padres, te lo prohíban. Pero tú te vas a comprometer, porque el que presenta a los hijos tiene que ser primeramente instruido por Dios. No podemos instruir a los hijos si primeramente no nos conducimos nosotros, los que vamos a instruir a los hijos, como Dios manda. Y el día 21 de mayo es la presentación de los niños. Los papás del niño Jesús presentaron al niño Jesús de acuerdo a la ley de Moisés. Dice aquí, como está escrito, verso 23, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Los papás del niño Jesús conocían bien las Escrituras. Y ellos al pie de la letra cumplieron toda la ley para con su hijo. Mire cómo Dios escogió a buenos padres que amaban a Dios. Dice el versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos tenían que traer una ofrenda al sacerdote cuando presentasen a su hijo. Verso 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este hombre, por el Espíritu Santo, recibió revelación de que esa tarde llegarían los padres del Salvador. Llamado Simeón, dice aquí el verso 27, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Aquí tenemos una escuela que no le llamamos dominical, porque no se da solamente los domingos, también se da los miércoles. Por eso no le llamamos escuela dominical, porque aquí instruimos a sus hijos los miércoles y los domingos. ¿Los traes? Yo sé que algunos vienen de trabajar, no pasan a la casa. Ok, no hay problema. Pero muchos sí están en su casa y podrían traer a sus hijos. Pero cuando ellos dicen, ¿cómo vas en tu tarea, hijo? Ay, mamá, tengo que pasar todo esto y aprenderme la tabla del 8. Ok, hijo, quédate, me voy a la casa de Dios. ¿Cómo? ¿No quisieras que tu hijo amara a Dios primero? Y que no te saque canas verdes cuando ya tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Son niños. ¿De quién depende que sean instruidos? De ti, papá. ¿Quién los va a enseñar? Y es muy seguro que ellos, cuando te vas, encienden la televisión o se ponen a chatear o ven programas en YouTube o ven la televisión. Y ¿sabes tú lo que estás perdiendo? Tú eres el que instruye. Nosotros te ayudamos, tráetelo. Tráigalo. Tráigala. Que sepan ellos que primeramente es el reino de los cielos. Les está quitando el reino cuando de los niños es el reino. Tu hijo es el primero que debería de estar aquí, porque de la boca de los que maman y beben leche y de los niños perfeccionó la alabanza. ¿Quiénes son los que, si los padres adoraran a Dios, quiénes son los que se meterían con Dios en adoración? Los hijos.
A ellos se les daría más fácil si vieran a padres adoradores. Sabe, sus hijos son del reino y usted les está quitando la entrada. Se las está estorbando. ¿Cómo es posible? El 30 de abril haces fiesta por tus hijos, les contratas un brincolín, les haces mole, les compras un chocolate, un pastel, pero no les quieres instruir la palabra de Dios. Dice aquí que dijo este profeta, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Escuche, ¿cuántas bendiciones pueden perderse tus niños? Hay maestras aquí que vienen de trabajar, pero entienden la tremenda responsabilidad de educar a los hijos en el camino de Dios. Ellos no son los papás, pero estamos para ayudarte, y muchos de ellos podrían bendecir a tus hijos como Simeón. Mira lo que están perdiendo tus hijos. Y José y su madre, María, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿No te gustaría que Dios le dijera a tus hijos para qué nacieron? ¿No te gustaría que Dios le revelara a un siervo de Dios, a tu pastor, para qué nacieron tus hijos? ¿No te gustaría que Dios mismo te diera palabra de conocimiento y le dijera el Señor a tu espíritu: tus hijos nacieron para hacer esto y hacer lo otro? ¿No te sentirías contento el saber que un día de esos miércoles o domingos Dios bendice a tus hijos y los marca y los sella con el Espíritu Santo para que más tarde no se aparten de Dios y terminen sirviéndole y siendo hijos del Altísimo? Todo lo que se pierde por no traerlos al templo. Y dice aquí que los papás estaban maravillados, porque es una etapa bien bonita. Ahorita yo disfruto a mi hijo, va a cumplir 3 años, ya comienza a darse cuenta de todas las cosas. Ya somos más cuidadosos mi esposa y yo, porque ya empieza a grabar en su memoria los eventos importantes. Me asombra cuando yo le digo esto y lo hace, cuando ya comienza a poner rebeldía. Es una etapa bien hermosa, pero es una etapa crucial. Dice aquí que estaban maravillados porque ya sabían para qué había nacido, y apenas tenía 8 días de nacido. Hay padres que en sueños reciben, o en visiones reciben para qué nacieron sus hijos antes de nacer. José y María ya lo sabían, el ángel se los había dicho, pero fue ratificada la bendición por el profeta Simeón. Ya sabían los padres que sería el Salvador del mundo. Qué tremenda responsabilidad. Mi hijo, el Salvador del mundo. ¿Se imagina usted, papá, que Dios le dijera que su hijo va a ser un adorador, un levita? ¿Qué haría usted? Usted comenzaría a decirle a Dios: ¿cómo le instruyo para que sea el mejor levita, para que te adore en espíritu y en verdad? Qué hermoso es saber el propósito de los hijos, porque nosotros somos los responsables de instruirlos para que cumplan ese propósito desde niños. Versículo 34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída
y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ya se dio cuenta que era un profeta y le estaba diciendo qué asuntos se enfrentaría el pequeñito, y ella como madre. Que usted sepa que su hijo va a ser pastor. Mire, a mí me da mucho gusto. Aquí hay niñitos que se acercan a mí y me dicen: yo voy a ser pastor, y está la mamá ahí y se ríe, y le digo: bendito eres, hijo, y que el Señor escuche tus palabras, porque yo sé que las escucha porque eres del reino. ¿Sabe qué tremendo sería para el papá y la mamá que acaba de escuchar que el hijo quiere ser pastor? Si tomaras más en serio las cosas de Dios, porque empezarías a orar como madre: Señor, que mi hijo se convierta en un siervo tuyo, que mi hijo te sirva, que mi hijo te conozca antes de que cumpla los 8 años, antes de que llegue a la preadolescencia, que mi hijo te conozca, Señor Jesucristo. ¿Para qué andar esperando a que atraviese los 14, los 15, se vaya al mundo, se pierda y vuelva lastimado, herido? Si todo puede pasar de niño. Y le dijo el profeta Simeón: y una espada traspasará tu misma alma. Mire, ya la mujer estaba siendo preparada acerca del destino de su propio hijo. Eso sucede cuando venimos al templo y traemos a los hijos. Dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuántas personas están sirviendo a Dios aquí que pueden bendecir a tus hijos? Dice aquí: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Versículo 39, por favor. ¿Qué pasó? Acuérdese que los primeros instruidos deben de ser los padres. Tú no puedes enseñar algo que tú no sabes. Además de que los hijos aprenden lo que nosotros les enseñamos, ellos espiritualmente hablando reciben lo que tú eres. ¿Escuchó lo que dije? Una persona que está escuchándome en este momento está recibiendo una instrucción de parte de mí por el Espíritu Santo, pero también está recibiendo lo que soy, porque no solamente enseñamos lo que sabemos, sino damos lo que somos. Y un padre no puede enseñar al hijo a ser espiritual si el padre o la madre no son espirituales. No se puede. Pasaron los años y mire lo que pasó. Después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Póngame mucha atención, porque esta es la primera parte donde se nos dice qué sucedió en esos años después de los 8 días de nacido. ¿Qué sucedió de los 8 días hasta los 12 años? Fíjese usted, el niño crecía. Eso quiere decir que físicamente tomaba estatura. Después dice, se fortalecía. Eso también tiene que ver con lo físico.
era bien alimentado. La alimentación de los hijos no depende de los hijos, ¿eh? Y tus hijos de 7 años no tienen el poder para decirte lo que tienen que comer, salvo que no quieras luchar con ellos. Y salvo que, desde luego, si a los hijos no les gusta la verdura es porque a ti no te gusta. Si a los hijos no les gustan las comidas apetecibles, desde el punto de vista nutricional, a tus hijos no les va a gustar. Yo estoy de acuerdo que cuando los niños son pequeños, pues es difícil que se les meta verduras, pero si tú no comes, nunca te verán, nunca sabrán que existen esas verduras. Le llaman a la coliflor brócoli y al brócoli coliflor, porque ni tú las comes. Dice aquí, y se llenaba de sabiduría. Aquí es la palabra sabiduría de Dios. Quiere decir que comenzaba a leer la Torá, la ley. Los primeros años son para instruir a los hijos en la Torá, en los primeros 6 capítulos de la Biblia. Los primeros 6 capítulos de la Biblia, las historias de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, perdóneme, los primeros 5 libros de la Biblia. Son difíciles, sí son difíciles, pero se pueden aprender como se aprende el abecedario. ¿Qué pasó? Uy, ya déjalo. Espero que esté grabando ahí. Ahora, fíjese usted lo que dice aquí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. Eran religiosos. Eran religiosos. Eran frecuentes visitantes de Jerusalén. Eran buenos religiosos. Hablo religiosos porque el judaísmo es una religión. El judaísmo es una religión. Con mucho respeto, es una religión. Y tenemos raíces nosotros judías. Pero el cristianismo no debe ser una religión, es una relación personal con Dios. Entonces dice aquí, y cuando tuvo 12 años, fíjese cuántos años pasaron, y él creció en estatura, en fortaleza y en sabiduría de Dios. Cuando llegó a los 12 años, ya conocía la ley. Mis amados, nosotros no somos judíos de nacimiento. Si aquí hay alguno, gloria a Dios, bienvenido. Pero quiero decirle algo. Antes de los 12 años, tus hijos deben de conocer quién es Dios. Tus hijos se deberían de bautizar antes de los 12 años. Si tú eres un cristiano comprometido con Dios, eso vendrá solo. Pero si tú no eres un buen cristiano, eso será difícil. Porque los hijos aprenden por lo que ven, más que por lo que oyen. Los hijos de padres comprometidos con Dios verán llegar a sus hijos al camino de Dios antes de los 12 años. ¿Por qué? Porque es la etapa de la preadolescencia. Después de los 12 comienza la adolescencia. Que es ahí donde muchos padres sufren. Le paso al costo una de mis oraciones personales. Todos los días yo oro al Señor: Señor, que mi hijo te conozca antes de los 8 años. Yo no quiero que llegue a los 12. Yo le he pedido a mi Dios que mi hijo sea bautizado por el Espíritu Santo antes de los 8 años. Que mi hijo conozca, que tenga un encuentro personal por visión, por sueños, lo que sea, pero que conozca a Jesús, que murió Jesús por sus pecados. ¿Sabe
yo no quiero esperar a mi hijo cuando llegue a los 12, 13, 14 años que me saque canas verdes. Yo no quiero eso. Si tú eres una abuelita, ¿qué esperas? Ya no lo hiciste con tus hijos, hazlo con tus nietos. Una por otra. Lo que no pudiste hacer con tus hijos, lo puedes hacer con tus nietos, porque ahora tú conoces a Jesús de Nazaret. Póngase de pie, por favor. Sigamos leyendo. El verso 42 dice que cuando tuvo 12 años, note que los papás iban cada año. Eran buenos religiosos, amaban a Dios. Al niño Jesús se le tuvo que pegar todo eso. Por eso es que el que conoce a Jesús antes de los 12 años nunca se apartará del Señor. Resultó que cuando cumplió 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Imagínese, 12 años y ya podía dialogar con doctores. Yo no quiero decirte que tu hijo se tenga que saber todos los versículos de Génesis a Deuteronomio. No. Pero tu hijo ya tiene que saber mínimamente que Dios es uno y que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento de todos. Ese mandamiento se da a los hijos cuando aún están tomando leche. Las mamitas tienen 3 años bien importantes, porque los primeros 3 años se espera que los hijos pasen casi pegadas o pegados a las madres. Por eso es triste que una madre se vaya a trabajar y deja a sus hijos en la guardería, en el maternal. Es triste. Yo no quiero que te sientas condenada, mujer. Dios me libre de hacer eso. Quizá no te quedó de otra, pero perdiste 3 años valiosos. ¿Sabe por qué Moisés supo que no era egipcio? Porque él se acordaba muy bien de los primeros 3 años, cuando su madre lo había instruido en el camino de Dios. Qué maravilloso es esto. Y dice aquí que el niño se queda a hacer amistades con los doctores de la ley. Ya conocía la ley. Lo andaban buscando y no lo encontraban. Buscaron entre parientes y conocidos. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, oiga, qué valiente, solito, 3 días. ¿Dónde durmió? Seguramente en el templo. Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Parece increíble. Le compras el Iron Man, le compras el Superman, el Batman, el Hombre Araña y hasta su disfraz de Hombre Araña, pero no le compras una Biblia, ni mi primera Biblia, que son de dibujos animados. La primera Biblia de los niños son de dibujitos.
Ni eso le puedes comprar. Por eso le digo que esa tremenda maldición que persigue a mucha gente que no gasta para las cosas de Dios, pero gasta para 1 kilo de barbacoa, gasta para 1 kilo de carnitas, no gastas para lo más sagrado y para tus hijos que amas. Gastas para un brincolín, pero no gastas para una Biblia de historias bíblicas. Tu hijo va a cumplir 12 años y no tiene ni la menor idea de quién es José, el soñador, ni quién es David, que peleó contra Goliat. Con mucho respeto. Y creo que te hablo con autoridad porque tengo un hijo ahora. Ya todo el mundo enfoca a mi hijo. A ver, ¿cómo se porta mi hijo? Yo no voy a hacer que se porte como un adulto, pero tengo que hacer mi parte. Yo quiero que mi hijo conozca a Dios. Yo creo que tú eres llamado a eso también. Y dice la Escritura que después de 3 días lo encontraron. Verso 47: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ya respondía. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, eres un inútil, tonto, estúpido, tarado, ¿por qué nos haces así? No, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta que se reprende la acción? No se reprende al que te ofendió, sino la acción. Tu hijo hace algo malo: tonto, estúpido, ya se te cayó, eso costó muy caro, levántalo. No, contra tu hijo no. Ten mucho cuidado con lo que dices con un ciudadano del reino. Mucho cuidado. Son ciudadanos del reino, son hijos de Dios. Tienen que conocer al Salvador, pero mientras sean inocentes son hijos de Dios. Mucho cuidado con maltratar a los hijos de Dios. Y dice aquí: sorprendidos le dijeron: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo, los dos, te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo, el niño Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais? Ya se les olvidó todo lo que les dijeron cuando yo era un bebito, que tú mismo, mamá, me dijiste. Mamita, ya se te olvidó lo que tú mismo me platicaste. Papito, ya se te olvidó lo que tú mismo me platicaste, que sucedía cada año que venían al templo. Ya se les olvidó que en los negocios de mi padre yo debo de estar. Y dice aquí: mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, porque era un niño obediente, sometido. Y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía. Mire la segunda vez que se repite lo que leímos en el verso anterior. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Y ahora sí, ¿para con quién? Con los hombres. Cuando Jesús cumplió 30 años, ya era maestro y comenzó su ministerio. Ponga su Biblia a un lado, por favor. Yo quiero decirle a los papitos: todos los que somos padres tenemos diferentes maneras de ver la vida, todos. Pero con todo mi corazón te pido, no se te olvide
Tienes hijos pequeños, tienes niños, no se te olvide. Dios te los puso en tus manos para que los instruyas. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Yo quiero que le pidas a Dios que tú seas ese hombre, esa mujer a quien Dios confió sus hijos. Dios confió a sus hijos en tus manos. No se te olvide, Dios confió en ti. No los apartes del reino. Instrúyelos. Vamos, papá, levanta tus manos. Levanta tus manos. No se te olvide, somos responsables. No dejes perder la niñez. Esa etapa es muy importante para que cuando tus hijos sean adultos nunca se aparten. Nunca. Que los primeros 12 años de la vida de tu hijo lo marquen con Dios. Si en la adolescencia Satanás quiere robar, Satanás quiere distraerlos, ya no vivirás preocupado porque hiciste lo correcto. Que tus hijos no pasen los 12 años sin que se hayan convertido a Jesús, sin que se hayan bautizado. No se te olvide. Está bien, regálales juguetes, pero no se te olvide que los mejores regalos tienen que ver con Dios. Una buena Biblia, pero lo más importante es que tú primeramente, papá, mamá, la leas. Y ya que no tienes niños, tienes nietos, algo puedes hacer todavía. Cierre sus ojos. Precioso Espíritu de Dios, convence a los padres cuán importante es esto. Concédenos el privilegio de ver a nuestros hijos entrar a las aguas del bautismo, recibir el Espíritu Santo y conocer el propósito de por qué nacieron. Concede, Padre, a los papás de este lugar ver a sus hijos hacer profesión de fe, consagrarse a Dios, servirle a Dios antes de los 12 años. Que ningún padre se sienta preocupado cuando el hijo se va, se sale de la casa, tiene 17, 18 años y estás preocupado porque no sabes dónde está. Pero qué privilegio es que tu hijo se haya convertido. Descansarás. Yo quiero eso. Tengo tantas ocupaciones en el reino, tantas ocupaciones en el ministerio, que yo no quiero sentirme preocupado de más. Y por eso quiero que mi descendencia te conozca antes de los 12 años. Que te conozca, Padre, que te conozca.